Buenos días, hoy os hago un vídeo a la sombra aquí en mi humilde oficina hogareña y os voy a hablar sobre mi forma de interpretación de los análisis foliares de olivo. Tengo aquí varias muestras que he recogido estos días, pues de Córdoba, de Sevilla, de varios lados, y os digo cómo más o menos interpreto yo los análisis de forma que tengo en mi propio sistema. Llevo haciendo análisis de hoja pues bastantes años, desde 2010 o antes, y yo he ido comparando por las distintas formas de interpretar los análisis de hoja que hay en la bibliografía. Por ejemplo, para el nitrógeno, pues está Chapman, Nueva Olivicultura, otros publicantes, Fertiberia, CSR, IGEA, está el sistema DRI. Y yo necesitaba un sistema que se ajustase a la realidad. Y cuando ya empecé a hacer análisis de hoja, pues yo veía que los resultados que te daba un análisis foliar con una interpretación no siempre eran correctos. Por ejemplo, te daba unos valores adecuados y la finca no estaba bien. Pues yo empecé a plantearme de que habría que hacer a lo mejor una interpretación por mi propia cuenta. A grosso modo, teóricamente, se considera como dos valores, por así decirlo, o sea, varias categorías dentro de los niveles foliares. Por ejemplo, adecuado sería el valor por encima del cual, si aumenta el nivel de un nutriente de hoja, no se consiguen mejoras productivas. Y carencia, nivel foliar por debajo del cual no existe producción. La producción no tiene valor comercial. Digamos, luego hay categorías intermedias que son más o menos subjetivas. Bajo carencia, bajo, lo he puesto yo, adecuado, o sea, medio bajo. Y excesivo sería niveles foliares de un nutriente en hoja por encima de los cuales, o sea, en los que ya hay descenso en la producción. Digamos, ya habría efectos deleterios. Pues ya bien, lo difícil ha estado de decir en establecer estos valores. Por ejemplo, adecuado para el nitrógeno, pues te encuentras en bibliografía de Chapman, este señor, el sistema de este señor que se utiliza pues en casi toda España. Este era un señor, un investigador de California de los años 50 y que estableció pues una calibración basándose en observaciones en fincas de olivo manzanillo en California. Y ya os digo, a mí no me cuadraba mucho lo que yo me encontraba. Luego otras empresas pues tenían otros valores de referencia y bueno, yo decía, bueno, pues este es un valor aproximado, unos 70, pues por ejemplo, y de nitrógeno pues lo mismo. Hay mucha diferencia, digamos, entre unos publicantes y otros. Este señor Chapman, para establecer los valores de referencia, lo que hizo es visitar muchas fincas allá en California y estableció que fincas muy productivas, los niveles foliares que tuvieran esa finca los consideraba como adecuados. Y fincas poco productivas, los niveles foliares que tuvieran esa finca los consideraba como deficientes. Y eso es lo que hay. Yo veo por un lado que eso es un poquito subjetivo y además el manzanillo sevillano, que es lo que allí hay en California, pues tiene una hoja muy coriácea, con mucho, digamos, mucha fibra, y para otras variedades, por ejemplo la picual, con la hoja menos coriácea, pues no cuadraba. Total, que yo me tengo otro sistema de interpretación. Yo me empecé, digamos, todos estos años cuando hacía análisis de hoja, pues o sea, a fotografiar la finca. Y si una finca me daba, por ejemplo, de un valor, por ejemplo el nitrógeno, un valor muy extremo, o sea, mucho más bajo que los demás, pues le hacía yo o sea, un reportaje fotográfico a esa finca. Y yo observaba, digamos, el aspecto visual de esa finca. Por ejemplo, esta finca de base bastante años me daba muy bajo nitrógeno respecto a los demás nutrientes. Esta finca fue que llevaba varios años en no laboreo y este año la labraron. Rompieron las raíces, fue un año seco y demás. Por ejemplo, estamos viendo que no tenía cosecha, veis la foto de 2011, vamos, esta foto la he puesto yo por muchos sitios. Vale, pues yo establecí, digamos, un sistema de calibración, por ejemplo, para el nitrógeno, valores por los que yo veía que por debajo del cual no había producción, yo lo consideraba carencia, y valores por los que veía yo que encima el olivo tenía la misma producción y el mismo aspecto, por ejemplo, este de mi amiguete Manuel, pues este está excesivo en nitrógeno. Pues valores y se pone por encima de ciertos valores, no solo ya hay cosechas, sino que empieza a haber pues problemas de exceso de, por ejemplo, de ácaro, etcétera, etcétera. Pues así es como he calibrado yo, digamos, mi tabla de interpretación. Y ahora lo que he hecho es, digamos, como una escala logarítmica entre nutrientes. Por ejemplo, a mí me interesa tener o sea,
Los valores de laboratorio serían estos, digamos los que me da un análisis, por ejemplo, de unos 67 nitrógenos, 0,14 fósforo, pero yo quiero convertir esto en un valor numérico que me indica a mí de forma aproximada cuánta cantidad de ese nutriente meter en una cuba de tratamiento, cuánta cantidad de ese nutriente meter en un plan de fertilización, y tengo mi sistema con una base logarítmica que he cambiado, digamos, estos números a valores numéricos. Y así, digamos, pues tengo, esta sería la forma de interpretar los análisis foliares con un gráfico en el que contra más negativo sea el valor, por ejemplo el boro en este caso, sería el nutriente que está en peor estado y por lo tanto más limitante. Valores cercanos a cero serían valores adecuados y valores por encima de cero ya serían valores pues tirando para el consumo de lujo, para el exceso. Bien, pues yo ahora mismo a fecha de hoy tendré, o sea, estos son análisis de julio. Tengo aquí unos 588. Tengo de julio. Ahora, de enero, no sé, de julio, de enero, tendré unos 200 y algo. 200 y 200, no sé cuánto. Pues esos son los análisis que yo ahora mismo tengo después de todos estos años. Y ya también, pues todos los años pues voy metiendo más. Luego, después de todos estos años, pues yo también lo que he hecho es clasificar, digamos, los análisis por categorías, por ejemplo, y para sacar mis bastantes conclusiones. Por ejemplo, tipo, o sea, chino no lo voy a hacer un tipo de suelo, que es un suelo con grava, que no hay horizonte argílico. O sea, clima suavecítrico para fincas que están pues cerca del nivel del mar, por ejemplo, provincia de Sevilla, sur de Portugal, fincas a las que se le ha aplicado compost de alperujo. Y he sacado, digamos, como una calibración estadística para ver si se desvían mucho, digamos, estos grupos de análisis, si se desvían mucho de la media de todos los que tengo. Y así poder sacar, si por ejemplo, compost de alperujo, o sea, fincas a las que se ha aplicado compost de alperujo, por poner un ejemplo, lo podemos considerar como que tiene un análisis foliar que se desvían de la media bastante, o no, para considerarlo una categoría. Conglomerados, tipo almendralejo, vamos, aquí tengo yo categorías, pues un montón. Si el hierro está alto, etcétera, etcétera. Todas estas categorías. Luego también clasificación SISPA, o sea, a nivel de municipio, por ejemplo, todos los análisis foliares de un municipio los tengo clasificados. Todos los análisis foliares de una finca, clasificados. Y he sacado, digamos, una estadística después de todos estos años. Vale, pues esto, digamos, es lo que te daría, por así decirlo, pues el tipo de suelo, el manejo, la ubicación geográfica, pero luego a la hora de interpretar análisis de hoja, pues hay que tener en cuenta pues otra, o sea, algo muy importante. A ver, la fluctuación natural de nutrientes en hoja a lo largo del año. Por ejemplo, vamos a considerar el nitrógeno en un año año de cosecha. En enero por la raíz no absorbe nada, en febrero tampoco, en marzo tampoco, a partir de abril empieza a absorber, en mayo absorbe bastante, teóricamente, junio también, julio y agosto consume poco, a septiembre nada, octubre cuando llueve un poquito más. Eso es, digamos, consumo teórico por la raíz. Y ahora, el consumo en el brote, ahí lo pongo, en enero es bajo, nulo, febrero empieza a despertar, marzo, abril, mayo alto, julio se estabiliza, empieza a bajar en septiembre, en octubre un poquito más, etc. Por lo tanto, podemos sacar, a grosso modo, ya digo, una fluctuación teórica de niveles en hoja según el mes del año. ¿Veis? Por ejemplo, en enero los niveles de nitrógeno son constantes. En febrero, como hay más consumo que absorción, pues descienden. En marzo hay un descenso importante de nitrógeno en hoja como consecuencia de la brotación, y así sucesivamente. ¿Veis? Pues yo, dependiendo, o sea, a grosso modo, año de cosecha, año sin cosecha, año off. Y ¿ves? Esto sería teóricamente el perfil de lo que ocurre con el nitrógeno en hoja a lo largo del año en un año de cosecha. Pues hay un bajón en marzo y después más o menos los niveles son constantes el resto del año. Y en cambio, en un año flojo de cosecha, habría un bajoncillo, marzo, abril, mayo, cuando hay más crecimiento vegetativo, y como en otoño de nuevo hay otra vez crecimiento vegetativo y no hay absorción por la raíz, pues hay, digamos, hay de nuevo un bajón. Haciendo la media, digamos, el nitrógeno, pues a la hora de aportar vía foliar, pues tendríamos un pico. O sea, esto es un olivar a media cosecha, un pico en marzo, marzo-abril, el tratamiento de brotación, y después en general septiembre, octubre, noviembre, en el tratamiento otoño habría otro pico. Bueno, pues yo aquí tengo también, comparo la media de los análisis foliares de enero, la media de los análisis foliares de julio, lo que sube y lo que baja de enero a julio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues digamos, esta sería mi forma de interpretar los análisis de hojas. Yo tengo en cuenta
los niveles en hoja, tengo en cuenta mi calibración, o sea, niveles por los debajo de cuales he visto yo en la finca que no hay cosecha, los considero carencia. Niveles por encima de los cuales la planta está igual, los considero adecuados. Contra peor estén los resultados, le pongo un número negativo más bajo, contra mejor estén los resultados, un número positivo más alto. Después le meto yo también la fluctuación natural de nutrientes en hoja y con esto saco mi estadística. Y esto de la fluctuación natural de nutrientes en hoja, pues yo lo tengo cuadrado para que me coincida con la analítica de los análisis de hojas de enero y de julio. Pues digamos, todo esto digamos es relativamente subjetivo, pero yo voy cuadrando, haciendo mis calibraciones cada vez que tengo una remesa de análisis de hojas y más o menos lo tengo bastante cuadrado. O sea, como tengo dos momentos al año en los que tengo muestras de hojas, de enero y de julio, aproximadamente siempre es enero-febrero, diciembre, enero-febrero, luego es julio-agosto. Pero bueno, para que me entendáis, pues de esta forma lo tengo bastante eficiente. De todas formas, os digo, yo he estado años haciendo análisis de hojas, he visitado muchas fincas pensando que solo con los análisis de hojas, con un nutrición equilibrada, la finca iba a mejorar, pero lo que siempre me oís decir, la nutrición en la lista de prioridades no va en el primer puesto. Lo primero de una finca, el manejo suelo, o sea, lo primero, perdón, volumen de copa por hectárea y ahora entramos, manejo suelo y poda. Entramos en la recolección, que si le hago mucho daño al olivo, o si le hago la recolección muy tarde, la finca no va a producir al año siguiente. La forma de hacer los tratamientos foliares, que si no mojo el olivo, pues no se van a notar los tratamientos que aporto. Y si todo eso se hace bien, entonces es como podemos subir un escalón productivo más con la química. O sea, con los análisis foliares para diseñar los tratamientos foliares y diseñar los planes de fertilización. Y obviamente también los abonados de suelo. Los abonados de suelo, pues teniendo unos conocimientos medios del tipo de suelo, de la fluctuación de nutrientes en hojas, etcétera, etcétera, pues puede recomendar los abonados de fondo más pertinentes. Pero vamos, que con lo que se afina más, digamos, con el tema de los análisis de hojas, sería sobre todo o sea, para tratamientos foliares y fertilización. Bueno, a mí me ofrecieron también todo este álbum de fotos adquirirlo, una empresa de drones, hay mucha gente que me ha preguntado, digamos, que le pase yo esto, pero lo siento mucho, esto de momento se queda en la casa. Venga, un saludo.